Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Lunes 16 de enero iniciamos una nueva semana de la mano de Dios. La gran mayoría de los niños entraron esta semana al colegio, entonces iniciamos un nuevo año escolar, los que somos papás, los que están estudiando, las universidades entrarán después, pero vamos nuevamente retomando labores este fin de semana en la iglesia. Hubo más gente que han ido llegando de sus vacaciones, de paseos. Entonces, nueva semana, nuevos inicios, nuevos comienzos y de la mejor manera, de la mano de Dios, meditando en su palabra. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por una nueva semana, por la oportunidad de volver a iniciar. Te oramos por los niños de la iglesia, los que iniciaron esta semana o iniciarán esta semana sus años escolares, para que tú les bendigas, los acompañes, les ayudes, estés con ellos. Y a todos nosotros que iniciamos labores, trabajo, iniciamos una nueva semana, que tú estés con nosotros, tu mano bendiciendo, tu mano guardando, protegiendo, Señor, y proveyendo. A ti sea la gloria y la honra. Te pedimos en esta noche por tu palabra, para que nos hables, Señor, a través de tu palabra y transformes, Señor, nuestro corazón y nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos, el capítulo 5. Y yo les voy a leer el versículo 12. El autor de Hebreos dice así: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Este es una analogía, un ejemplo que usa incluso también el apóstol Pablo en sus cartas, la leche espiritual, y hace referencia a los inicios en la fe. Y dice, bueno, así como los niños cuando nacen necesitan la leche espiritual, y esa es la que tiene todos los nutrientes que necesitan para comenzar a crecer, pero a medida que van creciendo, se van formando, pues tienen necesidad de otra cosa, tienen necesidad de otro tipo de alimento, de otro tipo de vitaminas que les va a ayudar más en su crecimiento, y hablan del alimento sólido. Y hacen esa comparación con la vida espiritual. Cuando empezamos una vida espiritual, pues somos como niños, y habla de la leche espiritual, los comienzos de lo que la palabra nos enseña, de acerca de quién es Jesús, de qué hace en la cruz por nosotros, de qué es la salvación, de cómo se hace una oración, de cómo acercarnos a Dios, y cosas elementales de la fe que nos van a ayudar a crecer. Pero a medida que crecemos y que pasa el tiempo en nuestra vida espiritual, pues vamos necesitando otro tipo de alimentos. El autor de Hebreos usa este ejemplo y hace este llamado en medio de un mensaje a cuidarse acerca de la apostasía, acerca de los falsos maestros, acerca de las falsas enseñanzas y acerca de los que han abandonado la fe, porque hay falsos maestros enseñando otras cosas, entonces abandonan la fe por otras cosas. En el primer siglo abandonaban la fe cristiana, el mensaje de Jesús como Salvador, lo abandonaban por el mensaje del judaísmo, por volverse al judaísmo, que fue una de las cosas que el apóstol Pablo también atacó. Y dice, ¿qué es lo mejor para combatir esos falsos mensajes? Y la realidad nuestra como cristianos es que cada vez estamos más inundados de falsos maestros y de falsas enseñanzas. El apóstol Pablo y los apóstoles cuidaban a las iglesias que han evangelizado, y hablaban, incluso el apóstol Pablo se refiere a ciertos falsos maestros con nombres propios en algunas de sus cartas, porque eran maestros que iban de una ciudad a la otra, o que se levantaban con alguna falsa enseñanza dentro de una comunidad, eran más fáciles de identificar. Pero hoy en día, como cristianos, tenemos el internet, tenemos la televisión, tenemos miles de predicadores de todas partes del mundo, incluso en otros idiomas, con traducción, con subtítulos,
Y la pregunta es si nosotros como cristianos estamos en la madurez de reconocer a estos falsos maestros. Pero para eso tenemos ya que haber pasado de la leche espiritual, del alimento sencillo, a lo que dice aquí el alimento sólido, a una enseñanza de la palabra más completa, si tenemos un conocimiento más fuerte de la palabra y si nuestra relación con Dios es más fuerte. ¿Qué tanto nosotros dedicamos en nuestros tiempos libres a leer la palabra, a instruirnos y a saber qué enseña la palabra? ¿Qué tanto estamos en capacidad de ver un mensaje por internet de algún pastor X o y saber si lo que está diciendo realmente se acomoda a la enseñanza bíblica? Más allá de que mencione un versículo, más allá de que mencione a Dios. Es necesario el alimento sólido. Es necesario que usted y yo nos estemos alimentando de alimento sólido. Y no esperar a que nos lo den, porque eso mismo pasa con la leche espiritual. El bebé tiene que pedir, tiene que llorar para que le den la leche, porque no está en condiciones de él mismo tomar su propio alimento. Pero cuando uno va creciendo y va llegando al alimento sólido, pues ya uno mismo tiene la capacidad de ir y prepararse los alimentos y uno mismo hacerlo. Si como cristianos aún tenemos la necesidad de que alguien venga, nos predique la palabra y no tenemos esa capacidad de nosotros mismos ir a la palabra, en el devocional en las mañanas, personal, en los tiempos libres en los que leemos la palabra, si no tenemos esa capacidad de nosotros mismos el alimento sólido, pues no significa que aún somos niños espirituales, que aún necesitamos ciertos cuidados, que necesitamos madurar, que necesitamos alimentarnos más de la leche espiritual de la palabra y crecer espiritualmente y relacionarnos más con Dios y juntarnos más en oración a la presencia de Dios para crecer y madurar. Ese es un buen indicativo. La palabra nos dice, pues llega un momento en el que ya ustedes debieran incluso, dice Hebreos 5:12 que leímos, incluso ser maestros, incluso tener la capacidad de enseñar a otros en la fe y de dar a otros esa leche espiritual. Cuando estamos en esa etapa, nuestra relación con Dios crece, le conocemos y podemos por nosotros mismos buscar en la palabra, estudiar, ir a capacitaciones en la iglesia, grupos de capacitación, células, seguir estudiando más la palabra y la capacidad de enseñar a otros. Eso enseña la palabra de Dios. La invitación a esta noche es a identificar qué tanto está nuestro nivel de madurez espiritual. Si aún somos niños espirituales, necesitamos leche espiritual, crecer y pegarnos más a Dios, o si tenemos ya el alimento sólido y por nosotros mismos buscamos a Dios incansablemente y no podemos dejar de hacerlo. Le voy a invitar a orar. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra y por la invitación que nos hace tu palabra a no solamente buscarte, sino a buscar que también en nuestra relación contigo maduremos, crezcamos, que nos aferremos más a ti, que nos aferremos más a tu palabra, que nos aferremos más a la enseñanza de tu palabra y a la obediencia de tu palabra. Llévanos a madurar espiritualmente, a que no pasen los años y sigamos siendo niños espirituales que aún toman el alimento como alimento, la leche espiritual. Llévanos incluso a ser maestros, a enseñarle a otros que necesitan de ti, a nuestros hijos, a nuestro esposo, esposa, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, familiares. Llévanos incluso a la capacidad de ser maestros y de enseñar a muchos, Señor, tu palabra. Y guarda a tu iglesia de falsas doctrinas, de falsos maestros, de falsas enseñanzas. Sigue cuidando y guardando de todos nosotros y sigue alimentándonos, Señor, con tu palabra. Te lo pedimos en esta noche dándote gracias una vez más por la semana que iniciamos hoy, pidiéndote que tú sigas bendiciendo, cuidando y guardando. En el nombre de tu Hijo Jesús te oramos en esta noche. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y deseo que todos tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.